En nuestra infancia, todos leímos libros y vimos películas sobre lejanos viajes por mar, tesoros ocultos, valientes piratas y codiciosos gobernantes. Desafortunadamente, los acontecimientos reales en aquellos tiempos lejanos no fueron tan románticos, y nuestros héroes piratas, de hecho, tienen una imagen completamente diferente a la que imaginamos hoy. El triunfo de la piratería marítima llegó a su fin a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hasta entonces, las aguas de Centroamérica y Sudamérica eran territorio pirata, donde el saqueo era implacable. En aquellos años, los conquistadores españoles saquearon sus nuevas colonias y encontraron singulares objetos de arte de oro y plata fabricados por los pueblos indígenas del continente americano. Más tarde, los gobernantes coloniales empezaron a extraer fabulosas riquezas de las minas de oro de Perú, que enviaban a su patria. Los piratas acechaban los barcos que, además de su preciado cargamento, contenían la payá de los soldados y trabajadores españoles. Las ciudades portuarias también eran asaltadas con frecuencia. Las principales bases piratas del Pacífico Oriental eran el archipiélago de la Bahía de San Miguel, frente a la costa panameña, y la isla del Coco, a 500 kilómetros de Costa Rica. En esta exótica isla, en el siglo XVII, el capitán Edward Davis, líder de toda una flota pirata, escondió la primera fortuna que capturó. A bordo del barco que comandaba, el Bachelor's Light, uno de los buques piratas más famosos de todos los tiempos, navegaban dos ingleses, William Dampier y Lionel Wafe. Llevaban un diario del viaje del barco, en el que escribían que el capitán Edward Davis mantenía relaciones amistosas con los piratas Swaneiton, quienes estaban a cargo de la justa distribución de los cargamentos de oro y plata en las costas de Centroamérica y del sur. El capitán Davis, Swaneiton navegaron durante un tiempo en sus barcos frente a la isla del Coco y acecharon los cargamentos españoles. No se sabe si sus intenciones tuvieron éxito. Lo único que se sabe es que en 1685 el capitán Davis atacó la ciudad nicaragüense de León y le prendió fuego. Ese mismo año atacó y siguió varios galeones españoles ricamente cargados, ocultando su botín en la bahía de Chitam, en la isla del Coco. Tan grande fue la riqueza saqueada que cuando los piratas repartieron, se llevaron las monedas de oro de las cantinas. Una de las muchas leyendas sobre los tesoros de la isla cuenta que el capitán Edward Davis enterró 733 lingotes de oro puro. Es probable que no solo él, sino también otros miembros de su banda, escondieran su botón en la isla. Quizás uno de estos tesoros fue descubierto por el estadounidense Bob Flower, quien 2 años más tarde se deslizó en lo más profundo de la isla, se encontró al borde de un precipicio, y cuando volvió en sí, se dio cuenta de que había caído sobre un tesoro. Todo lo que se sabe del capitán Davis es que más tarde vivió en Jamaica como un hombre rico y respetado. Otro gran tesoro, que se cree enterrado en la isla del Coco, fue escondido allí por Benito Bonito en el año 1820. Según la leyenda, era la consecuencia de un asalto a un cargamento español de dinero y oro. La condena existente le implica a él y a su compañía de piratas en un ataque a una ciudad portuaria peruana y en el robo de objetos eclesiásticos de oro y figuras de santos. El ladrón marítimo Bonito fue ahorcado junto a 80 piratas de su banda en la borda del Relámpago, en Jamaica. Solo 2 miembros de la banda, Scheppel y Thompson, consiguieron deshacerse de la cuerda y escaparon. Pero en realidad veamos cómo Thompson se convierte en pirata. En medio de disturbios y revueltas, el virrey español ordenó que todo el tesoro del Estado, junto con los objetos de oro de las 63 iglesias del país, fuera transportado desde la capital, Lima, hasta las fortificaciones de la cercana ciudad portuaria del Callao. Pero cuando también esa fortificación se vio amenazada, el tesoro fue transportado a bordo del Mary Dear, y el capitán Thompson recibió la orden de llevarlo a Panamá para entregarlo a las autoridades españolas. Al parecer, en Sudamérica se confiaba en los anglosajones, pero para el viejo halcón de las yeguas Thompson era demasiada tentación. Él y sus subordinados mataron a los guardias españoles y luego navegaron hacia la isla de Coco, donde enterraron 27 toneladas de oro y plata. Poco después, el barco Mary Dear fue capturado por buques de guerra españoles,
pero Thompson y otro marinero, que tenía que explicar cómo se encontraba el tesoro en la isla, consiguieron escapar en un ballenero inglés. Tiempo después, en su lecho muerte, Thompson sacó un mapa hecho a mano que marcaba la ubicación del tesoro, y en un último esfuerzo, le susurró a su amigo Ketin: en mi cofre encontrarás un relato de cómo se encontró el tesoro, cómo llegó a la isla del Coco, y exactamente dónde está. Después de la muerte de Thompson en año 1840, Ketin abrió el cofre, encontró un paquete de papel amarillento, lo sacó y leyó: echamos anclas en una bahía y con nuestros botes llegamos a un banco de arena donde un arroyo desembocaba en el mar. Más allá de la playa, estaba rodeada de altos acantilados, una llanura cubierta de selva espesa. Subimos el arroyo y al pie de la montaña encontramos un lugar donde enterramos el tesoro. Sigue siendo un misterio por qué Thompson no regresó a la isla. Pero lo cierto es que Ketin estuvo allí y que más tarde se hizo inmensamente rico. 40 años después, un joven llamado Robert Louis Stevenson escuchó esta extraña historia, que inspiró su inmortal novela corta La isla del tesoro. En él, Stevenson describe, con bastante exactitud, la topografía de la isla de Cocos, donde nunca había puesto un pie. Cabe señalar que desde entonces se han elaborado cientos de mapas de la localización exacta de los tesoros de la isla, y uno de ellos costó $20.000. Después de que se entrara el último tesoro en la isla del Coco, más de 400 expediciones formadas por buscadores de riquezas rápidas se dirigieron hacia ella. Como recibe lluvia al año, 10 veces más que los países de Europa Occidental, la isla del Coco atrajo marineros y piratas. Esta abundancia de agua convirtió a la Isla Verde en una base alimenticia para ellos, cuyo dominio era la alta mar y la isla del Coco, su oasis. En la orilla de la bahía de Cheatham, en la isla del Coco, se encuentra el libro de piedra para los visitantes. Casi todas las piedras grandes están cubiertas con los nombres de los barcos, que se cuentan por centenares y llegaron a la isla ya en el siglo XVIII. En las piedras están inscritos los nombres de marineros, piratas, buscadores de oro, balleneros. Y creo que en las entrañas de esta misteriosa isla del Coco se esconden fabulosos tesoros. Es muy posible, ya que los constantes desprendimientos de tierra y los más de 100 terremotos registrados anualmente, probablemente cerraron el acceso a las cuevas antiguas y cambiaron la topografía de la isla. Así que, aunque resucitarán a los antiguos piratas Edward Davis, Benito Bonito y el capitán Thompson, es poco probable que puedan encontrar hoy sus tesoros enterrados. Entre los piratas del siglo XVII hay otra personalidad brillante, William Dampier. Nacido en año 1651 en Somerset, Inglaterra, en año 1673 se unió a la Royal Navy y luchó en batallas ese año. Durante los años siguientes, probó varios trabajos, incluido el de administrar plantaciones en Jamaica y talar en México, antes de unirse a otra expedición marítima. Este caballero del destino también era un científico, oceanógrafo y escritor, dotado de una elocuencia exquisita. Lo que más amaba era el mar Caribe y la isla del Coco, situada al otro lado del continente americano, donde escondía la mayor parte del oro adquirido durante sus robos. Los tesoros escondidos por él en los lugares secretos de la isla se estiman en unos $60.000. Al final, los españoles estaban tan cansados de las incursiones piratas que el rey prometió una gran recompensa por la captura de los piratas, entre los cuales se encontraba Dampier. Este paso de los españoles solo provocó a los piratas y el oro de las colonias costeras, ya que antes, comenzó a fluir hacia la isla del Coco. Pero Dampier decidió alejarse de los problemas y tomó rumbo hacia el Océano Índico. Durante su viaje llevó un diario muy interesante en el que anotaba los grupos descubiertos de islas desconocidas. A uno de ellos, ubicado frente a la costa noroeste de Australia, le puso su nombre. William Dampier era famoso como pirata, corsario y explorador. Fue el primer inglés en ver Australia y el primer historiador natural de este continente. Viajó por el mundo 3 veces, en su diario compartió sus notables aventuras y sus encuentros con las tribus locales, dejando tras de sí un rico legado de conocimientos e impresiones. Más tarde, Dampier, que se retiró de la piratería, se convirtió en un buen y decente caballero inglés y se instaló en Londres. Uno tras otro,
comenzaron a aparecer sus libros, Un nuevo viaje alrededor del mundo, Tratados sobre vientos, tormentas y estaciones, el diario de Dampier. El resultado del siguiente viaje de Dampier no fueron nuevos tesoros, sino el libro La Vuelta al Mundo desde año 1708 a 1711, que se convirtió en un éxito de ventas. De hecho, la isla del Coco no se describe en ninguna de sus obras literarias y científicas, y Dampier describe las otras islas de manera muy vívida y fascinante. El ex pirata no tenía intención de llamar la atención sobre Cocos y sus secretos. En 1818, el capitán británico Alexander Graham, enviado a un viaje de reconocimiento con su barco, decidió inesperadamente cambiar la carrera de un marinero militar por el destino de un pirata, y luego arrió la bandera del Imperio Británico e izó el Jolly Roger. Fue una medida desesperada, porque al mismo tiempo los escuadrones militares de Francia y Holanda destruyeron los puertos de los piratas en el Mar Caribe. Junto a su cambio de fortuna, Graham también cambió de nombre, adoptando el seudónimo de Benito Bonito. Atacó no solo a buques comerciales, sino también militares, y principalmente a los españoles. En año 1819, desembarcó en la costa centroamericana, donde interceptó un convoy con un cargamento de oro que viajaba desde México en Acapulco, y luego regresó sano y salvo a la isla de Cocos, ubicada lejos de las rutas marítimas, comerciales y militares establecidas. En las bodegas de los barcos piratas el oro valía $300 millones. Bonito hizo un escondite, eligiendo para ello una cueva inaccesible desde el mar, a la que solo se podía acceder a través de matorrales casi intransitables, a través de una estrecha entrada excavada de arriba a abajo en la roca. Solo Bonito y algunos de sus amigos de confianza conocían el camino hacia el escondite. La nueva vida le trajo al capitán una fortuna rápida, pero en realidad no duró mucho. En año 1820, junto con sus oficiales, fue arrestado camino al Cabo de Hornos. Algunos de los piratas que aterrorizaron los mares circundantes fueron ahorcados en el buque de guerra británico y el resto fue enviado a la isla de Tasmania. En el barco de Graham había una mujer llamada Mary Belch. Era amiga de Bonito, quien en ese momento la había secuestrado en uno de los pueblos panameños. Por sus hazañas en el mar tuvo que pasar 20 años en prisión y después de ser liberada, contó a varios cazadores de tesoros que había visto a Graham y sus compinches esconder 350 toneladas de lingotes de oro en la isla del Coco. Incluso guardó el mapa de su ubicación. En 1854 se organizó una expedición, entre cuyos participantes se encontraba Mary Belch. Pero en 20 años el paisaje de la isla ha cambiado significativamente, ya que allí se produjeron varios terremotos potentes. No pudieron encontrar ninguno de los puntos de referencia dejados por Graham. Incluso el Alto Cedro, donde una vez estuvo el campamento de los piratas, ha desaparecido. Los buscadores de oro perforaron varias docenas de túneles y pozos en las rocas, pero todos fueron infructuosos y por supuesto, no se encontró ningún tesoro. Y así, la piratería no es solo una vida, sino una forma de pensar, dijo uno de nuestros ya famosos piratas. Espero que fue interesante, gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.